Descubrí que mi novio me tomaba fotos mientras dormía, pero no eran solo fotos mías durmiendo. Conocí a un chico por redes sociales, empezó a seguirme, le daba me gusta a mis fotos, respondía a mis historias. Un día le respondí, empezamos a hablar, salimos algunas veces y terminamos siendo novios. Desde el principio hubo algo encantador en su forma de comunicarse. Tenía una voz suave, una risa que parecía sincera y una mirada que transmitía seguridad. Me hizo sentir que podía confiar en él desde el primer mensaje. No tardamos en hacer videollamadas, en compartir detalles íntimos de nuestros días, en planear el siguiente encuentro como si el tiempo entre citas doliera. Para cuando formalizamos la relación, ya sentía que lo conocía mejor que a mí misma. Él vivía solo, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su familia, según me contó, estaba en otra región, lejos, y solo hablaba con ellos por teléfono o por videollamada. En una ocasión hablé con sus padres a través de la pantalla. Se veían amables, cordiales, aunque un poco distantes. Nunca los vi en persona. Supuse que eran simplemente así, o que aún no se sentían del todo cómodos conmigo. Pero no me preocupó. Lo importante era que él y yo estábamos bien. O eso creía. A mis padres les caía muy bien. A mis amigas también. Siempre tenía la palabra justa, el gesto adecuado, como si supiera exactamente lo que las personas querían oír. Era atento, generoso y parecía profundamente enamorado. Yo me sentía afortunada. Pensaba que por fin había encontrado una pareja estable, alguien con quien crecer. Por nuestros trabajos, no podíamos vernos durante la semana. Él tenía turnos raros y yo también. Así que los fines de semana eran sagrados. Nos turnábamos para visitarnos, pasar el día juntos, ver películas, cocinar algo simple, dormir abrazados. Me encantaban esas rutinas. Me hacían sentir segura. Él tenía el hábito de dormir tarde. Siempre decía que era noctámbulo, que le costaba conciliar el sueño antes de las 2 o 3 de la madrugada. Yo, por el contrario, me dormía temprano, apenas después de cenar. Así que era común que él se quedara despierto mientras yo dormía profundamente. Nunca pensé que eso fuera un problema. Hasta que recibí una llamada inesperada. Era un antiguo conocido, alguien que había sido parte de mi vida mucho tiempo atrás, pero con quien ya no tenía contacto frecuente. No éramos amigos, apenas conocidos. Por eso me sorprendió que me llamara. Dudé en responder, pero algo me dijo que debía hacerlo. Al contestar, su tono fue serio. Me pidió verme en persona. Dijo que era importante, que no podía hablar de eso por teléfono. Acordamos que pasaría por mi casa esa misma tarde. Cuando llegó, no perdió tiempo. Sacó su celular y me lo extendió. «Necesito que veas esto», dijo. Su voz tenía una mezcla de preocupación y enojo. Comenzó a mostrarme las imágenes. Eran fotos. Muchas fotos. Y en todas aparecía yo. Durmiendo. En distintas posiciones. Algunas más comprometedoras que otras. Ropa desplazada. Camisones enrollados hasta la cintura. Ropa interior visible. Sábanas mal puestas que dejaban mi cuerpo expuesto. Me tomó unos segundos comprender lo que veía. La habitación era familiar. La cama, las paredes, incluso el ángulo desde el que estaban tomadas las fotos, todo me resultaba inquietantemente conocido. Era el cuarto de mi novio. Nuestra cama. Nuestro espacio. Me vi a mí misma en esas fotos y un escalofrío me recorrió la espalda. No entendía. ¿Cómo era posible? ¿Por qué alguien tendría imágenes así de mí? No recordaba haber posado para nada semejante. Y entonces, sin que él lo dijera, lo supe. Las fotos fueron tomadas sin mi consentimiento. Sin mi conocimiento. Mientras dormía. Por alguien que estaba a mi lado. Mi novio. La persona en quien más confiaba. El hombre que me acariciaba la espalda hasta que me quedaba dormida, que me decía te amo susurrando al oído, que me preparaba café los domingos y me decía que yo era lo mejor que le había pasado. Él había estado tomando fotos de mí mientras dormía. Y no eran fotos tiernas ni románticas. Eran invasivas, íntimas, ofensivas. Me sentí sucia, expuesta, vulnerable. Lo peor no fue solo descubrir que lo hacía. Lo peor fue imaginar cuántas veces lo hizo, durante cuántas noches en las que yo descansaba confiada, sin imaginar que al otro lado del colchón, alguien apuntaba su teléfono hacia mí. Pero eso no era todo. Lo más perturbador aún estaba por revelarse. Quise creer que había una explicación razonable.
Una parte de mí buscaba desesperadamente una excusa que lo salvara, una razón lógica que me permitiera seguir confiando en él. Pero la evidencia era clara, las fotos eran recientes y se notaba que habían sido tomadas con intención, no por accidente ni en un momento inocente. Le pedí al chico que me las mostró que me dijera cómo las había conseguido. Me miró con incomodidad. Me dijo que navegando en foros había encontrado un hilo donde alguien, con un usuario anónimo, compartía momentos íntimos con su pareja dormida. Según él, entró por curiosidad morbosa, y fue ahí cuando reconoció mi cara. Me dijo que no descargó todo, solo tomó capturas de pantalla para poder mostrarme lo que pasaba. Sentí náuseas. Le agradecí por avisarme, aunque al mismo tiempo me ardía la cara de vergüenza. Me preguntaba cuántas personas más habían visto esas fotos. Cuántos comentarios enfermos existirían debajo de ellas. ¿Había sido solo una publicación aislada o lo había hecho más veces? ¿Era una costumbre? ¿Había más fotos? ¿Vídeos? Apenas cerré la puerta detrás de él, me desplomé en el piso. Lloré. No solo por la traición, sino por la invasión brutal. Había confiado en alguien que me había cosificado mientras dormía. Me desnudó simbólicamente ante extraños, sin que yo pudiera defenderme, sin que siquiera lo supiera. Me duché con desesperación. Me tallé la piel hasta dejarla roja, pero la sensación de suciedad no se iba. Esa noche no dormí. Revisé cada recuerdo, cada fin de semana en su casa. Recordé momentos en los que me despertaba y él no estaba en la cama, momentos en los que creí que estaba trabajando o en el baño, pero quizá estaba seleccionando fotos o incluso subiéndolas. La idea me enfermaba. Pensé en llamarlo de inmediato, gritarle, confrontarlo. Pero algo me detuvo. No quería darle la oportunidad de borrar pruebas. Decidí hacer algo más frío, más calculado. Fingí normalidad. Al día siguiente, le mandé un mensaje como siempre. Le pregunté cómo iba su día, si nos veríamos el fin de semana. Me respondió con la misma dulzura de siempre. Me dijo que me extrañaba, que no veía la hora de abrazarme. Le dije que quería pasar todo el fin de semana en su casa, que tenía ganas de cocinar algo especial para los dos. Me respondió con un emoji de corazón. Perfecto. Durante esos días actué con normalidad. Mientras tanto, consulté con una amiga abogada. Le conté todo. Me dijo que era un delito grave y que, si había pruebas, podía denunciarlo. Me aconsejó no enfrentarlo aún, sino asegurarme de tener evidencia antes de cualquier paso legal. Así que fui a su casa ese sábado como si nada. Llevé una sonrisa, postre casero y mi mejor cara de novia enamorada. Me recibió con los brazos abiertos. Nada en su comportamiento indicaba culpa. Cenamos juntos, vimos una película. Me besaba la frente como siempre. En la madrugada, cuando él fue al baño, tomé su celular. Tenía clave. Pero la había visto tantas veces al desbloquearlo que ya la conocía. Era su fecha de nacimiento. Lo ingresé y accedí. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Empecé a buscar. En la galería, lo primero que noté fue que muchas fotos estaban ocultas en una carpeta privada. Usaba una app con contraseña adicional. Pero lo que él no sabía era que esa app dejaba rastros en la memoria interna del teléfono. Usando un pequeño software que había instalado en mi portátil y que conecté rápidamente con el cable USB, logré extraer parte del contenido. No todo estaba visible, pero bastó lo que encontré. Había al menos 30 imágenes como las que me habían mostrado. Algunas aún peores. Me temblaban las manos. Respiré hondo. Copié todo en una USB. Cerré todo tal como estaba. Me acosté a su lado. Me tomó del brazo mientras dormía. Sentí un escalofrío. Al día siguiente, me fui temprano. Le dije que tenía que ayudar a mi madre. Me acompañó a la puerta, me abrazó, me dijo te amo. Yo lo miré a los ojos, tragué saliva, y dije, yo también. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Esa misma semana, presenté la denuncia. Mostré las fotos, el acceso al dispositivo, el relato completo. Me citaron varias veces. Hubo entrevistas. Mi abogada estuvo presente en todo. Fue un proceso desgastante. Mientras tanto, él me escribía preguntando si estaba bien, por qué estaba distante. Nunca le respondí. Luego comenzaron a llegar los reclamos. Me llamó, me dejó mensajes de voz. Decía que lo estaba haciendo sufrir. Que si estaba enojada, al menos le dijera por qué.
Yo solo pensaba en cuántas noches me había expuesto como un objeto sin alma. Cuando por fin fue notificado legalmente, negó todo. Dijo que eran montajes, que yo estaba loca, que lo quería arruinar. Pero los peritos informáticos confirmaron que las imágenes estaban almacenadas en su dispositivo. Aunque intentó borrar muchas, quedaron rastros. El proceso legal fue largo. Me enfrenté a muchas emociones: rabia, miedo, tristeza, confusión. Pero también fuerza. Comprendí que había que hablar de esto, que muchas mujeres callaban experiencias similares por vergüenza o por miedo. Él fue procesado. Tuvo una sentencia. No fue tan dura como yo habría querido, pero al menos hubo justicia. Y aunque me dejó cicatrices invisibles, también me dejó algo más: la certeza de que no hay que callar cuando alguien viola tu confianza, tu cuerpo, tu dignidad. Desde entonces, tengo más cuidado. Me cuesta dormir acompañada. Pero duermo tranquila, porque sé que elegí hablar cuando más difícil era hacerlo. Y esa, para mí, fue la verdadera victoria. La noticia se filtró más rápido de lo que imaginé. No por los medios, sino por los murmullos. Amigos en común, antiguos compañeros de universidad, conocidos que ni siquiera sabía que aún seguían mi vida, empezaron a enviarme mensajes. Algunos con preocupación sincera, otros con una mezcla de morbo y juicio silencioso. ¿Es cierto lo que dicen de él?, me preguntaban. ¿De verdad lo denunciaste? ¿Tú también eres víctima? La palabra víctima me hacía sentir aún más pequeña. No porque no lo fuera, sino porque no quería ser reducida a esa única identidad. Yo era más que eso. Pero en ese momento, la etiqueta se pegó a mí como un tatuaje no deseado. Lo más cruel fue que algunas personas no me creyeron. Decían que todo era una exageración, que él no parecía ser capaz de algo así, que siempre había sido un chico decente, atento, educado. Como si la apariencia bastara para definir el carácter. Como si un monstruo no pudiera tener sonrisa encantadora. Había incluso quienes decían que probablemente yo lo había hecho por despecho, o porque lo había encontrado hablando con otra. No faltó quien insinuara que quizá, en el fondo, me gustaba esa atención, que por eso dormía ligera de ropa. Comentarios crueles, innecesarios, ignorantes. Pero ahí estaban, golpeando como piedras invisibles. Me alejé de muchos. Cerré redes sociales por un tiempo. Cambié mi rutina. Iba al trabajo y volvía sin desviarme. Empecé a evitar lugares donde sabía que él solía estar. Aunque legalmente ya no podía acercarse a mí, eso no impedía que lo soñara, que su sombra apareciera en cada rostro masculino que se me cruzaba. Una noche, lo soñé de pie junto a mi cama, cámara en mano, riendo en silencio. Me desperté empapada en sudor. Me tomó semanas volver a dormir sin luces encendidas. Sin embargo, no estaba sola. Algunas personas se mantuvieron firmes a mi lado. Mis padres, al principio en shock, terminaron convirtiéndose en mi muro de contención. Mi madre lloró conmigo. Mi padre, que rara vez hablaba de emociones, me dijo: no dejaremos que esto te quiebre. Mi mejor amiga se convirtió en mi escolta emocional. Me llamaba todos los días, a veces solo para asegurarse de que había comido o para contarme tonterías y hacerme reír. Hubo días en los que solo esas risas me recordaban que todavía tenía derecho a sentir algo más que miedo o rabia. El proceso judicial continuaba. Él contrató un abogado caro, alguien con fama de limpiar reputaciones. Trataron de desacreditarme, de decir que las fotos no eran tan graves, que no había difusión masiva, que no había daño real. Mi abogada peleaba cada argumento con firmeza. Yo, mientras tanto, asistía a las audiencias sintiéndome desnuda, aunque estuviera completamente vestida. Había momentos en los que mi voz temblaba al declarar. Otras veces, me sorprendía escuchándome con seguridad, como si una parte nueva de mí hubiera despertado. Una que ya no temía al juicio de los demás. Una que sabía que decir la verdad, aunque doliera, era lo único que podía devolverme la paz. Recuerdo en particular una audiencia donde se proyectaron algunas de las imágenes recuperadas. Solo yo las vi, en una sala aparte, acompañada de peritos y mi abogada. Lloré en silencio. Pero luego levanté la vista y dije: sí, esa soy yo. Esa es mi habitación. Esas son mis prendas. Yo no sabía que me estaban fotografiando. No di permiso. Y no se siente solo como una violación de privacidad. Se siente como una traición a lo que significa confiar en alguien. Me temblaban los labios, pero no bajé la mirada. Quería que quedara claro.
que entendieran, que dejaran de minimizarlo. El juez escuchaba en silencio. En una de esas sesiones, una mujer del personal judicial se me acercó durante un receso. Me dijo: «Gracias por no quedarte callada. No sabes a cuántas estás representando aquí». Sus palabras me sacudieron. Hasta entonces, no me había sentido representante de nadie. Solo una persona rota tratando de poner piezas en orden. Pero entendí que cada paso que daba era un eco que podía llegar a otras. Mujeres que, como yo, habían dormido confiadas junto a alguien que las convertía en objeto cuando cerraban los ojos. Una noche, mientras releía mi declaración, encontré una frase que había escrito casi sin pensar: «Yo solo quería dormir en paz». Solo eso. Me quebré. Porque en realidad, esa era toda la historia. Todo lo que se rompió. La paz. El derecho a dormir sin miedo, sin vigilancia, sin que alguien tomara posesión de mi cuerpo en la oscuridad. El caso avanzó. No hubo cárcel, pero sí sentencia. Multa, medidas restrictivas, registro en antecedentes. Para algunos pareció poco. Para mí, era una forma de cerrar un ciclo. Aunque las cicatrices quedaran, aunque la confianza en los demás tardara en reconstruirse. Un día, recibí una carta. Era de él. No la esperaba. No la pedí. Era breve. Decía que se arrepentía, que no sabía por qué lo había hecho, que estaba en terapia, que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. No respondí. No porque no creyera en el arrepentimiento, sino porque había aprendido que no todas las heridas se curan con disculpas. Algunas simplemente se aceptan, se convierten en parte de la historia, pero no en parte del presente. Y yo ya no quería que él estuviera en mi presente. No más. Me prometí una cosa: hablaría. No me quedaría con esto encerrado como un secreto sucio. Si alguien podía sentirse acompañada escuchando mi historia, entonces valía la pena. Y por eso, comencé a escribirla. A narrarla. A convertir el dolor en palabras, la rabia en voz, el miedo en verdad. Porque nadie debería temer dormirse al lado de quien ama. Porque la intimidad no se roba. Se comparte. Porque el amor no espía. Protege. Y porque yo, aunque rota, seguía siendo yo. Y merecía sanar. Volver a dormir bien se convirtió en una de las batallas más difíciles. Me habían enseñado desde niña que la cama era un lugar seguro, un refugio donde el cuerpo descansaba y el alma se despojaba del peso del día. Pero después de todo lo que viví, incluso el colchón más suave me parecía un campo minado. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente recreaba la imagen del sosteniendo el teléfono, el brillo de la pantalla encendida en medio de la oscuridad, el leve sonido del obturador, el silencio cómplice de la noche siendo testigo muda. Me despertaba varias veces por noche, sudando, respirando con dificultad. Miraba alrededor de mi cuarto y aunque sabía que estaba sola, no podía evitar mirar hacia la puerta, hacia la ventana, hacia cualquier rincón donde alguien pudiera estar observando. Me di cuenta de que lo que él había hecho no solo me había traicionado, me había condicionado. Y eso era lo más doloroso, que una parte de mí misma ya no me pertenecía por completo. Comencé terapia. Fue una decisión difícil, no porque no creyera en la ayuda profesional, sino porque implicaba volver a contar todo, paso a paso, como si abriera una herida con una aguja para drenar lo que aún supuraba por dentro. Mi terapeuta me escuchaba sin juicio, con una mirada que no buscaba consolarme como víctima, sino devolverme como mujer. Me enseñó a entender que lo que me había pasado no me definía, que era parte de mi historia pero no toda mi identidad. Al principio, me sentía débil. Me costaba confiar en mi percepción, me cuestionaba todo. Si alguien me miraba en la calle, bajaba la vista. Si un hombre se sentaba cerca en el transporte, mi cuerpo se tensaba. Incluso con personas queridas, el contacto físico me parecía demasiado. Mis amigas notaron el cambio. Ya no era la misma que bromeaba en reuniones ni la que se lanzaba a la pista a bailar. Ahora me sentaba en la esquina, con una sonrisa forzada, tratando de parecer presente cuando por dentro estaba lejos. Algunas entendieron y me cuidaron. Otras se alejaron. Decían que estaba muy cerrada, muy negativa. No las culpo. Cada quien tiene su propio ritmo para digerir el dolor de otro. Mi terapeuta me propuso un ejercicio que al inicio me pareció absurdo. Me pidió que escribiera una carta, a mi cama, como si fuera un personaje, como si pudiera hablarle. Me resistí durante días, pero al final lo hice. Fue catártico. Le dije cuánto la había amado, cómo me había sentido segura entre sus sábanas,
como me dolía que ahora fuera un lugar que me daba miedo. Le pedí perdón por temerle, le prometí que trataría de sanar esa relación. Esa noche dormí con la carta doblada bajo la almohada. Y por primera vez, en semanas, dormí sin sobresaltos. No profundamente, pero sin sobresaltos. Fue un pequeño triunfo. Empecé a hacer pequeños rituales antes de dormir, encender una vela aromática, poner música suave, escribir 3 cosas buenas del día. Parecía trivial, pero esos gestos me anclaban al presente. Me recordaban que había vida más allá del trauma, que podía construir nuevos recuerdos, aunque fuera lento. Lo más duro fue volver a sentir deseo. No solo sexual, sino romántico. Porque después de una traición así, el amor se convierte en un campo de minas emocionales. Cualquier gesto tierno se analiza. Cualquier palabra amable se interroga. ¿Será real? ¿Y si otra vez? ¿Y si confío y me vuelve a pasar? Conocí a alguien unos meses después del cierre del proceso judicial. No fue buscado. No estaba en citas, no tenía apps, no quería conocer a nadie. Pero apareció. Un compañero de trabajo de otro departamento. Coincidimos en un proyecto. Su voz era tranquila, su forma de hablar pausada. Me hizo reír en un momento tenso. Luego me escribió por correo algo gracioso. Intercambiamos mensajes de trabajo que se fueron volviendo personales. Cuando me invitó a tomar un café, lo pensé mucho. Acepté con miedo. Se lo dije desde el principio, no estoy lista para nada serio. Él me respondió, no estoy corriendo, solo caminando contigo, si tú quieres. Caminamos. Hablamos. Reímos. Hubo días en los que me cerraba como una concha. Él no presionaba. Solo estaba. Una tarde le conté, por encima, que venía de una relación que me había dejado cicatrices. No entré en detalles. Solo dije que había sido difícil. Me miró con una expresión serena y respondió, lo que viviste no te hace menos. Solo significa que sabrás más claramente lo que mereces. No sé si era verdad, pero sonó bien. Me ayudó a no sentirme rota. Pasaron semanas antes de que me atreviera a dejarlo entrar en mi casa. Cuando lo hice, dejé claro que necesitaba control. Que no podía dormir si alguien se quedaba despierto a mi lado. Que aún tenía pesadillas. Me dijo que entendía. Que si algún día quería, él se quedaría despierto a cuidarme, pero no a mirarme. A protegerme, no a invadirme. Lloré. No por él, sino por mí. Porque me estaba dando permiso de empezar de nuevo. Dormir con los ojos abiertos había sido una estrategia de supervivencia. Pero ahora, poco a poco, me permitía volver a cerrarlos. Con cautela, sí, pero con esperanza. El camino de sanar no es recto. A veces crees que estás bien y un olor, una canción, una imagen, te arrastra de nuevo al pozo. Pero cada vez subes más rápido. Cada vez reconoces que ese pozo ya no es tu hogar, solo una estación pasajera. Y yo ya no vivo ahí. Ahora vivo donde hay luz. Donde puedo dormir, no por olvido, sino por paz. Hablar en voz alta sobre lo que viví fue, al principio, una idea impensable. Me costaba siquiera decirlo frente al espejo, como si las palabras me hicieran revivirlo todo, como si nombrarlo lo trajera de vuelta. Pero el silencio se volvió más pesado que el recuerdo. Y entendí que había una diferencia enorme entre callar por prudencia y callar por vergüenza. Yo no tenía por qué sentir vergüenza. No había hecho nada malo. Lo supe el día en que fui invitada, por una amiga cercana, a una pequeña charla sobre violencia digital. Ella trabajaba con un grupo que orientaba a mujeres jóvenes sobre límites en la tecnología, relaciones abusivas y privacidad en redes. Me pidió que fuera, no como ponente, sino solo para escuchar. Me senté al fondo, sin expectativas. Escuché testimonios de chicas que habían sido manipuladas, grabadas sin su permiso, acosadas virtualmente por exnovios o incluso por desconocidos. Una chica dijo, lo más duro no fue el acto en sí, fue sentir que mi cuerpo le pertenecía a alguien más incluso después de haber dicho que no. Sentí un nudo en la garganta. Era exactamente eso. Al final de la charla, cuando el ambiente estaba relajado, alguien del grupo preguntó si alguna de nosotras quería compartir algo. No levanté la mano. Pero mi cuerpo se movió solo. Me puse de pie. La voz me temblaba, pero las palabras salieron. Dije, yo también pasé por algo parecido. Y me tomó mucho tiempo dejar de sentir que era mi culpa. Hubo silencio. Luego, miradas suaves.
Una chica se acercó después y me dijo que llevaba meses sin contarle a nadie que su ex tenía fotos íntimas suyas que ella no sabía si había compartido. Me pidió ayuda. Yo no era experta, pero le di el número de mi abogada, le dije lo que había aprendido en el proceso, cómo cuidar su información, cómo registrar pruebas. No sé qué hizo después. Pero esa noche, por primera vez, dormí con la sensación de que mi historia no solo dolía, también podía servir. Así nació la idea de compartir. Al principio pensé en escribir un blog, pero una amiga me sugirió algo más directo. ¿Y si grabas un vídeo? Sin mostrar tu cara, solo tu voz. Como un testimonio. Dudé. Pero me senté una noche frente al micrófono de mi computadora, cerré los ojos y hablé. Grabé 1 hora de relato sin guión, solo mi voz, rota, pausada, honesta. Lo edité apenas. Lo subí a una plataforma con nombre anónimo. No buscaba fama. Solo liberar esa carga. Lo titulé, Dormir no debería dar miedo. Pasaron días sin muchas visualizaciones. Pero luego, poco a poco, empezaron a llegar comentarios. Gracias por contar esto. Pensé que era la única. Escucharte me dio fuerzas para salir de algo parecido. Y entonces entendí que cuando el silencio se rompe, no solo se libera uno, se liberan otros. Me contactaron para participar en una campaña local de concientización sobre privacidad en redes. Esta vez acepté ser parte visible, con nombre y apellido. No porque ya no me doliera, sino porque aprendí a caminar con ese dolor sin que me consumiera. Fui a colegios, universidades, centros comunitarios. Hablé con madres que no sabían lo que sus hijas sufrían. Con adolescentes que pensaban que era normal que su pareja revisara sus fotos o les pidiera claves. Conté mi historia no como tragedia, sino como advertencia. No es amor si no hay respeto, repetía. No es cariño si te invade. Con el tiempo, empecé a recuperar lo que él me había robado, mi voz, mi seguridad, mi capacidad de confiar. Pero también encontré algo nuevo. La posibilidad de transformar una experiencia dolorosa en una herramienta. Ya no era solo una víctima. Era una mujer que había atravesado el fuego y no solo sobrevivió, salió con una antorcha. Un día recibí un mensaje de una madre. Su hija había estado en una relación tóxica, y después de ver mi vídeo, se armó de valor para contarle lo que ocurría. Me dijo, no sabes lo que hiciste por nosotras. Tú no la conoces, pero salvaste a mi niña. Lloré con el celular en la mano. No por tristeza, sino por esa mezcla abrumadora de gratitud y responsabilidad. Porque entendí que cada palabra que había dicho, cada verdad que había compartido, tenía peso, tenía eco. Pero no todo era fácil. Había días en que las memorias volvían con fuerza. Días en que alguna noticia me hacía revivirlo. Casos similares que salían en prensa, declaraciones minimizadas, jueces que no entendían la gravedad de fotografiar sin consentimiento. Me ardía el estómago. Porque aún había mucho que decir. Porque aún había quienes no veían esto como violencia. Solo como un desliz, un error de juicio, una travesura. Y no, no lo es. No lo fue. Y no lo será nunca. Un día me invitaron a una mesa redonda con legisladores. Querían escuchar testimonios para considerar una reforma sobre delitos digitales. Me senté frente a hombres y mujeres que escriben las leyes de mi país y les dije, si una persona no puede dormir tranquila en la casa de quien ama, entonces hay algo profundamente roto en nuestra sociedad. Y ustedes tienen la responsabilidad de reparar esa grieta. Uno de ellos me agradeció. Dijo que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Que mi historia cambiaría la forma en que redactarían esa sección. No sé si lo hizo. Pero saber que, al menos por un instante, lo pensaron, ya valía. Y así, poco a poco, fui recuperando mi poder. No todo el tiempo. A veces me caigo. Pero ahora, cada vez que me levanto, lo hago más fuerte. Porque ya no camino con miedo. Camino con propósito. Una de las cosas que más me impactó tras compartir mi historia fue el número de personas que decían la misma frase, nadie se lo imaginaba de él. Esa expresión se repetía con frecuencia, como si fuera una defensa automática, un intento de explicar lo inexplicable. Como si el hecho de que alguien pareciera amable, encantador o educado automáticamente lo hiciera incapaz de hacer daño. Lo escuché en boca de excompañeros de universidad, de vecinos que nos vieron juntos, incluso de personas que lo seguían en redes y admiraban su forma de expresarse, sus supuestas reflexiones profundas y su imagen de novio ideal. Era tan atento contigo, me dijo una conocida.
Si hasta te cocinaba. Como si cocinar fuera una garantía moral. Como si las manos que sirven un plato de pasta no pudieran también sostener un teléfono para humillar tu cuerpo mientras duermes. Lo que más dolía era que incluso algunas personas que me conocían, al enterarse, me miraban con duda. No me lo decían directamente, pero lo sentía. Esa mirada de ¿estás segura? ¿No fue un malentendido? ¿No exageras un poco? Aprendí algo en ese proceso. La violencia más peligrosa no siempre es la que grita. A veces es la que sonríe. La que sabe esconderse detrás de gestos nobles. La que te acaricia con una mano mientras te traiciona con la otra. Por eso contarlo fue tan importante. Porque si seguía esperando que todos entendieran, nunca hablaría. No todos lo harían. Y está bien. No necesito que el mundo entero me crea para saber lo que viví. Mi verdad no depende del consenso. La validación más importante era la mía. Pero hubo alguien que sí me sorprendió. Su madre. La madre de él. Me escribió un correo semanas después de que se cerrara el caso. Había conseguido mi email por algún contacto en común. Al principio dudé en abrirlo. Pero lo hice. Decía, sé que no tienes por qué leer esto. Pero necesitaba decirte que me siento profundamente avergonzada y decepcionada. No por ti, sino por mi hijo. Nunca me imaginé que fuera capaz de algo así. Y aunque sé que nada de lo que diga puede reparar lo que él te hizo, quería que supieras que lamento profundamente que hayas vivido eso. Gracias por tener el valor de denunciarlo. Gracias por no callarte. Leí ese mensaje muchas veces. Lloré. No porque me hiciera sentir mejor, sino porque me confirmó que incluso las personas más cercanas a él habían sido engañadas por su fachada. Y que incluso desde ese vínculo tan profundo como el de una madre, había quien podía reconocer el daño y no justificarlo. No le respondí. Sentí que no debía abrir una puerta que ya había cerrado. Pero agradecí ese gesto en silencio. A veces, una disculpa no cura, pero sí alivia. Con el tiempo, me di cuenta de cuántas mujeres habían pasado por historias parecidas, muchas sin siquiera saberlo. Me llegaban mensajes de chicas que decían que habían despertado con la sensación de haber sido observadas. Otras que encontraron archivos escondidos en los teléfonos de sus parejas. Algunas lo descubrieron por terceros, como yo. Otras nunca lo confirmaron, pero lo sospechaban. El patrón se repetía: hombres que decían amarlas, que actuaban con dulzura en público, que usaban su cercanía para vulnerarlas en lo más íntimo. Y muchas de ellas callaban. Por vergüenza. Por miedo. Por no tener pruebas. Por no querer revivirlo. Por temor a que les dijeran que era su culpa. Por eso entendí que mi historia no debía ser solo una experiencia personal. Podía ser una bandera. Una advertencia. Un llamado. Comencé a trabajar con una organización que ofrecía charlas sobre consentimiento digital y relaciones respetuosas. No era experta, pero tenía algo que otros no: el testimonio vivo. Cuando hablaba, notaba como algunas chicas me miraban con los ojos muy abiertos, como si reconocieran sus propias vivencias en las mías. Una vez, al terminar una sesión, una adolescente se me acercó. Tendría unos 16 años. Me dijo: pensé que solo me pasaba a mí. Que estaba loca por sentirme observada todo el tiempo. La abracé. Le dije que no estaba sola. Que su intuición era válida. Que el cuerpo no miente. Que si sentía incomodidad, era por algo. Que tenía derecho a cuestionar, a poner límites, a decir que no incluso en medio de una relación. Porque estar en pareja no es renunciar a la privacidad. Amar no es perder derechos. Amar no es estar disponible las 24 horas para la mirada del otro. Amar no es dejar de ser persona para convertirse en objeto. En una de esas sesiones, proyecté una frase que se volvió mi lema: si no puedes respetar el cuerpo de quien amas mientras duerme, no lo ames. Aléjate. Algunos se incomodaron. Otros aplaudieron. Pero todos lo recordaron. Y eso era lo importante. No quiero que se me recuerde por lo que me pasó. Quiero que se me recuerde por lo que hice con eso. Por cómo transformé un acto invasivo en una causa. Por cómo decidí no quedarme como víctima, sino convertirme en testimonio. Porque nadie debería dormir con miedo. Y porque hay monstruos que se esconden en camas bien tendidas, en besos de buenas noches, en perfiles de redes impecables. Y solo cuando se les nombra, pierden poder. Durante mucho tiempo confundí sus atenciones con amor. Su forma de mirarme, de decirme cosas dulces, de interesarse por cada detalle de mi día. Me preguntaba cómo había dormido,
qué había soñado, si me había sentido cómoda. Me mandaba mensajes preguntando si me sentía segura en su cama, si me había abrigado bien, si el cuarto no estaba muy frío. Yo creía que eso era ternura, que era cuidado. Pero con el tiempo entendí que muchas veces el control se disfraza de afecto, que el interés puede ser una excusa para la vigilancia, que no todas las preguntas que parecen cariñosas lo son. Hay una diferencia entre cuidar y monitorear, entre amar y poseer. Él no quería saber cómo dormía porque le preocupaba mi descanso. Quería saberlo porque necesitaba tener el control de mi intimidad incluso cuando yo no era consciente. El amor que me ofrecía no era amor. Era una fachada, una trampa envuelta en dulzura. En las charlas que doy hoy en día, muchas chicas me preguntan cómo darse cuenta, cómo saber si están viviendo algo parecido. Y siempre les digo lo mismo: si sientes que no puedes relajarte del todo, si notas que alguien está más pendiente de ti cuando estás vulnerable, si alguien se justifica diciendo solo quería verte mientras invaden tu espacio, escucha a tu cuerpo. La incomodidad no se equivoca. Me tomó tiempo aceptar que estuve en una relación abusiva, porque nunca hubo gritos, nunca hubo golpes, nunca me insultó ni me levantó la voz. Era un buen novio ante los ojos de todos. Pero ahora sé que la violencia también puede venir en silencio, que puede presentarse en la forma de una cámara encendida sin permiso, en una foto tomada cuando duermes, en una imagen robada que te arranca el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Y lo más peligroso es que ese tipo de violencia no deja marcas visibles. No hay moretones. No hay heridas que puedan mostrarse. Hay una herida invisible que te cambia para siempre, que te hace dudar de ti misma, que te hace sentir culpable por no haberlo visto venir. Por eso fue tan importante para mí reconstruirme desde dentro. No solo dejar de temer, sino volver a confiar. No solo en los demás, sino en mí, en mi criterio, en mi intuición, en mi derecho a decir esto no me gusta sin tener que justificarme. Me acuerdo de una conversación que tuve con él antes de descubrir todo. Una vez me preguntó qué era lo que más valoraba en una relación. Le dije: la confianza. Dormir tranquila. Saber que el otro no haría nada a mis espaldas. Me miró, sonrió, me abrazó. Me dijo que eso era lo que más le gustaba de mí, que era auténtica. ¡Qué ironía! Que esa misma noche, mientras yo dormía sintiéndome segura, él levantaba el teléfono y fotografiaba lo que decía amar. Lo que él llamaba amor no era amor. Era dominación. Era egoísmo. Era una necesidad enfermiza de capturar lo que no podía poseer por completo. Porque ni siquiera durmiendo, mi cuerpo le pertenecía. Porque ni siquiera en la intimidad tenía derecho a decidir cómo ser vista. Lo supe cuando revisé las fotos. Muchas de ellas no eran explícitas, pero todas eran una invasión. Algunas eran solo de mi cara dormida. Otras, tomadas desde ángulos bajos, como si buscara provocar. Me miré como él me miraba, y no me reconocí. Me sentí expuesta, manipulada, convertida en una imagen congelada que no había consentido. Y me dolió. No por las fotos en sí, sino porque entendí que nunca me había visto como una persona completa. Me veía como algo, como un trofeo, como una figura de vitrina que podía capturar cuando quisiera, sin pedir permiso. Una vez, una psicóloga que me acompañó en el proceso me dijo algo que se me quedó grabado: la violencia empieza cuando dejamos de ver al otro como sujeto y lo convertimos en objeto. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Me deshumanizó. Me redujo a una colección de gestos dormidos, a ropa mal puesta, a momentos vulnerables. Y luego, quizá, compartió eso con otros. Nunca lo sabré con certeza. Pero el daño ya estaba hecho. Hoy, cuando alguien me pregunta si estoy lista para volver a amar, respondo que sí, pero a mí primero. Porque solo cuando me elegí a mí misma por encima de todo, pude empezar a sanar. Porque ahora sé que no quiero un amor que me pida ser menos. Quiero un amor que me vea completa, consciente, despierta. No uno que me quiera solo cuando estoy dormida e indefensa. Porque eso no es amor. Es abuso con otro nombre. La reconstrucción no llegó de golpe. No hubo un día en el que me desperté y dije: ya estoy bien. Lo cierto es que sanar fue un proceso lento, lleno de pequeñas decisiones cotidianas. No fue una gran revelación, sino una serie de pasos silenciosos que, sin darme cuenta, me fueron sacando de la oscuridad. Fue aprender a hacer las cosas para mí. Empecé por lo mínimo: cambiar las sábanas.
Las que tenía me recordaban demasiado a noches compartidas, a sueños vigilados. Compré unas nuevas, suaves, blancas, como símbolo de empezar de cero. Luego vino reacomodar el cuarto. Pinté una pared de color cálido. Cambié el lugar de la cama. Retiré ciertos objetos que él me había regalado. No por despecho, sino porque entendí que no quería mirar a mi alrededor y sentirme observada por su sombra. Poco a poco, cada objeto que me rodeaba empezó a contar una nueva historia. Retomé hobbies olvidados. Volví a escribir por placer, sin pensar en el juicio ajeno. Cociné recetas nuevas. Leí libros de mujeres que habían atravesado infiernos peores y habían regresado convertidas en luz. No me comparaba con ellas, pero me inspiraban. Me demostraban que sobrevivir era posible, y no solo eso, que del otro lado podía haber algo hermoso. Empecé a salir sola. Al principio con miedo, luego con gusto. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Me sentaba en un café con un libro, caminaba por el parque con música suave en los audífonos. Redescubrí el placer de no tener que explicar mis decisiones a nadie. No necesitaba justificar por qué me vestía de cierta forma, porque me quedaba dormida temprano, porque apagaba el celular en las noches. Empecé a cuidar de mi descanso como si fuera un templo. Me compré una lámpara cálida para la mesita de noche. Empecé a meditar antes de dormir. A poner aceites esenciales en la almohada. Me prometí que nadie volvería a convertir mi sueño en un acto de exposición. Esa decisión fue una forma de resistencia. De decir, esta vez sí estoy protegida. Esta vez soy yo quien tiene el control. Pero lo que más me salvó fueron las palabras. Escribir, hablar, compartir. No porque quisiera hacerme pública, sino porque había algo profundamente liberador en ponerle nombre a lo vivido. Cada vez que contaba un fragmento de la historia, sentía que le arrancaba un poco de poder. Que lo desarmaba. Que lo reducía. Empecé a recibir correos de mujeres que me contaban sus historias. Algunas nunca se lo habían dicho a nadie. Te escribo porque sé que me vas a creer, decían. Y yo las creía. Porque ahora sabía que muchas historias no necesitan pruebas para ser ciertas. Porque el cuerpo recuerda. Porque la angustia que se repite no miente. No todas denunciaron. No todas pudieron enfrentar legalmente a su agresor. Algunas seguían viviendo con él. Otras lo habían dejado pero temían las represalias. Yo nunca presioné. Solo escuché. A veces, eso era más valioso que cualquier consejo. En una de esas conversaciones por correo, una chica me escribió: gracias por existir antes de que yo me animara a contar mi historia. Gracias por ser el puente. Esa frase me quebró. Porque nunca me imaginé que mi dolor, al compartirse, pudiera volverse sostén para otras. Porque entendí que cuando una mujer habla, abre el camino para que muchas más lo hagan. Y ese efecto dominó, esa cadena de voces que se animan, se convierte en una fuerza que ya no puede ser silenciada. Me convertí en voluntaria de una red de acompañamiento. No era psicóloga, pero podía estar presente. Escuchar. Acompañar a las audiencias. Sostener la mano de alguien que temblaba en la sala de espera de una comisaría. Mirarla a los ojos y decirle: no estás sola. Esa frase, que al principio me costó creer, ahora la regalaba como una bandera. Porque de verdad lo creía. Porque había visto la fuerza de las que se levantan. De las que reconstruyen su historia, no desde la negación, sino desde la verdad. Y porque aprendí que sanar no es olvidar. Es recordar sin que duela igual. Es mirar atrás y entender que el pasado no define el futuro. Que puedes haber sido víctima un día, pero eso no te impide ser protagonista de tu vida después. Hoy, cuando miro mis propias fotos dormida, las que él tomó sin mi permiso, no siento vergüenza. Siento rabia, sí. Pero también una certeza, que esa no soy yo. Esa es una versión robada de mí. Una imagen sin consentimiento. Pero yo soy la que se levantó después. La que no se quedó dormida para siempre en esa escena. La que despertó. Y ahora, despierta, elige. Elige hablar. Elige sanar. Elige construir un mundo donde dormir no sea un riesgo. Donde cada mujer pueda cerrar los ojos sin miedo. Y donde el silencio no sea la única opción. Recuerdo claramente la última vez que soñé con él. Fue un sueño extraño, denso, como si una parte de mi inconsciente necesitara cerrar algo pendiente. En el sueño, él estaba parado frente a mí, en medio de una habitación vacía. No hablaba. Solo me miraba.
Tenía en las manos un teléfono, pero no lo usaba. Lo sostenía como si pesara toneladas. Yo también lo miraba en silencio. No había miedo. Solo una distancia inmensa entre nosotros. En un momento, intentó acercarse. Pero mis pies retrocedieron solos. No con terror, sino con la firmeza de quien ha aprendido a protegerse. Entonces, él bajó la mirada. Dejó caer el teléfono al suelo. Se quebró en 1000 pedazos. Y sin decir una sola palabra, desapareció. Me desperté con una paz extraña. No porque lo extrañara, sino porque entendí que, en algún rincón de mi mente, algo finalmente se había liberado. No volví a soñar con él desde entonces. Y esa ausencia fue un alivio. Como si al fin hubiera cerrado una puerta que durante mucho tiempo permaneció entreabierta. A veces pienso que hay heridas que solo pueden cerrarse desde adentro. Que no importa cuántas veces contemos lo que ocurrió, ni cuánta justicia externa busquemos, hay un momento en el que solo uno puede decir, hasta aquí. Ese momento llegó para mí. No porque lo olvidara, sino porque ya no me definía. Porque ya no necesitaba contar esa historia todos los días para entenderme. Ahora formaba parte de mi historia, sí, pero no era toda mi historia. Empecé a imaginar el futuro de otra forma, con otras palabras, con otros escenarios. Me animé a escribir nuevas cosas, a construir nuevos vínculos, a dejar que otras personas me miraran, sin miedo. Conocí a alguien, tiempo después, muy diferente. No porque fuera perfecto, sino porque desde el principio hubo algo que me hizo sentir en paz. No era la típica pasión arrolladora. Era una calma que me abrazaba. Una sensación de estar en un lugar seguro. Me observaba con respeto. Me escuchaba sin interrumpir. Me hablaba con claridad. Le conté mi historia muy tarde, cuando ya me sentía lista. No quise hacerlo antes, porque no quería que me viera desde el prisma de la víctima. Quería que me conociera por lo que soy ahora. No por lo que viví. Cuando se lo conté, su reacción fue simple, pero poderosa. Me dijo, gracias por confiarme esto. Prometo que cada día que esté a tu lado será un lugar donde puedas dormir tranquila. No era una promesa vacía. No era poesía. Era una declaración de cuidado. Y eso, para mí, fue suficiente. Volví a dormir sin sobresaltos. Sin necesidad de mirar la puerta antes de cerrar los ojos. Sin temer a los sonidos nocturnos. Volví a soñar. Pero esta vez, mis sueños eran míos. No robados. No observados. Míos. Hubo días en que me sentí débil. En que el pasado regresaba disfrazado de duda. Pero había algo nuevo dentro de mí. Una fuerza distinta. Ya no era la misma chica que despertó con la noticia de que su privacidad había sido violada. Ahora era una mujer que sabía poner límites, que sabía decir no, que sabía cuidarse. Que no necesitaba justificar su rabia ni su decisión de alejarse. Que entendía que el amor no lo justifica todo. Y que amar no es perdonar lo imperdonable. Hoy miro hacia atrás y no me detengo demasiado. No porque ignore lo que pasó, sino porque sé que lo que tengo por delante es mucho más valioso. El presente ya no está contaminado de miedo. Está lleno de intención. De elecciones conscientes. De relaciones sanas. De voces que antes estaban silenciadas y ahora se alzan. Algunas personas me han dicho que fui valiente. Que hablar así requiere coraje. Yo les respondo lo mismo, no tuve otra opción. Callar me dolía más. La valentía no siempre es un acto heroico. A veces es solo una decisión. Levantarte, aunque no tengas fuerza. Hablar, aunque la voz tiemble. Pedir ayuda, aunque te dé vergüenza. Poner límites, aunque los demás no lo entiendan. Y seguir adelante, aunque arrastres los pies. Esa es la valentía que me salvó. Y que hoy me mantiene en pie. La historia que conté no tiene un final perfecto. No termina con venganza, ni con justicia absoluta. Pero tiene algo más real. Tiene transformación. Tiene aprendizaje. Tiene dignidad recuperada. Y sobre todo, tiene esperanza. Porque si hay algo que aprendí, es esto. Podemos atravesar el peor de los inviernos y aún así, florecer. No porque todo sea fácil, sino porque decidimos que nuestro dolor no será el punto final. Solo una pausa. Solo una página más. Este no es solo el final de una historia. Es el inicio de muchas. Porque aunque el relato que compartí parece llevar mi nombre, en realidad está lleno de rostros. De voces.
De mujeres que se miraron al espejo una mañana y ya no supieron cómo volver a confiar. De aquellas que se sintieron sucias por algo que no decidieron. De las que aún callan, porque temen que sus palabras no sean suficientes para que les crean. Yo estuve ahí. Y si tú que estás escuchando esto también estuviste ahí, quiero que sepas algo, no estás sola. Nunca lo estuviste. Puede que te hayan hecho creer que exagerabas, que era tu culpa, que estabas confundida. Puede que te hayan dicho que lo hizo por amor, que solo era un error, que no lo volvería a hacer. Pero la verdad es que nada, absolutamente nada, justifica que alguien se adueñe de tu cuerpo sin permiso. Dormir es un acto de confianza. Cerrar los ojos frente a alguien es decirle, te entrego mi vulnerabilidad, cuídala. Y si esa confianza es rota, no es tu culpa. No importa si era tu novio, tu esposo, tu pareja de años. El consentimiento no desaparece por la costumbre. No se hereda. No se asume. Se pide. Siempre. Me han preguntado muchas veces qué haría diferente si pudiera volver atrás. Y la respuesta es sencilla, no me culparía. No me desgarraría buscando señales que no estaban. No me diría que debí saberlo. Porque cuando amas, no imaginas que el otro pueda lastimarte así. No porque seas ingenua, sino porque no vives esperando que la persona que dice amarte te mire como objeto mientras duermes. Si algo espero que esta historia haya dejado, es una semilla. En ti, que me escuchas. Una semilla de conciencia. De fuerza. De valor. Para que si alguna vez te despiertas rota, sepas que puedes reconstruirte. Que aunque sientas que te arrebataron algo irrecuperable, tu dignidad no está perdida. Solo espera que tú la reclames. He conocido mujeres que reconstruyeron su vida desde la nada. Que pasaron por situaciones incluso más crueles y aún así florecieron. No porque fueran invencibles, sino porque se permitieron llorar, gritar, pedir ayuda. Porque no se exigieron ser fuertes todo el tiempo. Porque entendieron que sanar también es descansar, rendirse por momentos, respirar. Yo no soy un ejemplo de perfección. Solo soy una mujer que decidió que su historia no iba a terminar en silencio. Que decidió usar su voz como escudo, como bandera, como puente. Porque si cada una de nosotras se atreviera a decir lo que nos rompió, a nombrar lo que nos marcó, el mundo sería un poco más justo. Un poco más seguro. Un poco más humano. No sé quién eres tú, que estás del otro lado de esta pantalla. No sé tu historia, ni tus miedos, ni tu pasado. Pero si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de este relato, hay algo que sí sé, eres fuerte. Eres valiente. Y si alguna vez sentiste que te apagabas, que no podrías con el dolor, quiero que recuerdes esto. Aún con el corazón hecho pedazos, puedes hacer ruido. Puedes hacer historia. Puedes hacer justicia. Esta historia, aunque mía, también es tuya. Y si Dios habló a tu corazón hoy, no te vayas sin dejarlo escrito en los comentarios. Este canal es un refugio para almas que quieren volver a casa. Y tú, hermana, mereces regresar a un lugar donde nadie te quite el sueño, donde puedas dormir en paz.